Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al segundo día del Seminario Internacional sobre Obesidad y Salud Mental, Cielo Erasmus. Me presento, soy Lourdes López Pérez, investigadora del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle México. Continuamos con la presentación de la conferencia magistral, ahora por parte de la maestra Ana Larrañaga Flota, quien nos hablará del papel del Estado en el cuidado de las infancias y adolescencias en materia de salud y nutrición, y de quien me voy a permitir leer su semblanza. Ana Larrañaga Flota es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad del Valle de México en 2014 y maestra en alimentación y desarrollo por la Universidad de Sussex y el Institute for Development Studies IDS, con una beca SHIMI en Reino Unido en 2022. También cuenta con diplomados en educación ambiental y sustentabilidad y consejería en lactancia materna en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Desde 2013 ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en el impulso de políticas públicas para la prevención de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. De 2019 a 2021 fue coordinadora de salud crítica y coalición contra peso. También ha sido consultora para la Organización Panamericana de la Salud y fellow de la Organización Internacional Beta Foundation en 2023, con quien ha desarrollado investigaciones sobre la influencia de los intereses corporativos en los sistemas alimentarios. Actualmente es investigadora del equipo de salud alimentaria en El Poder del Consumidor. Algunas de sus áreas de trabajo incluyen el etiquetado de alimentos y bebidas, el marketing dirigido a infancias y jóvenes y la documentación de casos de conflicto de interés. Ana, agradecemos tu generosidad para compartir tu conocimiento en la materia. Adelante y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Muchas gracias por este espacio para hablar pues de un tema que siempre es relevante, siempre es pertinente y más en pues sí, en el contexto nutrimental de nuestra población. Entonces, bueno, me voy a permitir compartirles esta presentación Ya y estamos viendo, ya la ven Lili, en pantalla completa. ya está en presentación, pantalla completa. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, por el espacio, por esta presentación. Entonces, yo les voy a hablar un poco esta mañana sobre un rol fundamental para la garantía, no solamente pues del derecho a la alimentación, sino en un aspecto más amplio, pues de cómo esto engloba también a la salud, ¿no? Y este rol fundamental es pues el del Estado, ¿no? Y cómo interactuamos también desde diferentes ámbitos, desde diferentes espacios con el Estado, ¿no? Desde la academia, desde la sociedad civil. Entonces, bueno, muy brevemente, pues vamos a hablar solamente como para entrar en contexto de cuál es la relevancia de la nutrición en la infancia y la adolescencia, porque es el grupo en el que nos estaremos enfocando. Vamos a hablar un poco sobre cuál es el marco internacional de derechos que protege a esta etapa de la vida, tanto para la alimentación como para la salud. Y cuáles son algunos de los marcos jurídicos nacionales aplicables, ¿no? No se preocupen, yo, pues como saben, no soy abogada, entonces no nos vamos a meter en aspectos muy técnicos jurídicos, pero sí creo que importante como profesionales de la salud o promotoras de la salud, pues es clave identificar cuáles son estos marcos, ¿no? Que nos respaldan y sobre los cuales podemos seguir avanzando en nuestros derechos. Disculpa. Después vamos a pues hablar un poco ya en concreto, ¿no? De cuáles son algunas responsabilidades del Estado, recomendaciones internacionales y un caso ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para dar inicio, pues la importancia de la nutrición infantil y juvenil, estoy segura que ustedes aquí que me escuchan, que nos escuchan ya la conocen, tienen perfectamente identificado que pues en las diferentes etapas del desarrollo, si lo separamos por primera infancia, infancia y adolescencia, pues la nutrición adecuada va a tener un impacto que no solamente va a permitir, digamos, el bienestar en ese momento, sino que va a tener un impacto para el resto de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, estamos hablando de elementos como el crecimiento físico, el desarrollo cerebral,
la salud y la prevención de enfermedades crónicas a lo largo del resto de la vida, ¿no? Es por ello que las intervenciones nutricionales tempranas son una de las medidas más costo efectivas que se pueden pensar desde la salud pública, ¿no? Y también son una de las medidas que tienen el mayor potencial de reducir desigualdades, ¿no? O sea, desde esa primera etapa y carga de enfermedades para los sistemas de salud, que recordemos, y lo vamos a ver en esta presentación, el Estado pues tiene que la obligación de garantizar o de proveer esos servicios de salud, ¿no? Y si desde la primera infancia se aplican estrategias que permitan la prevención, entonces se está reduciendo la carga de enfermedades que ese mismo sistema de salud va a tener que captar y tratar adecuadamente, ¿no? En el futuro. O sea, tenemos que pensar que todas estas personas en algún momento van a ser usuarias de los servicios de salud, ¿no? Entonces, la importancia de la nutrición en la infancia, pues es yo creo que no se me ocurre algo más relevante, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues la malnutrición en esta etapa, por el contrario, ¿no? Va a tener efectos irreversibles en la vida de la persona, ¿no? En la infancia, pues está, la evidencia lo vincula enormemente con el desempeño escolar, por ejemplo, ¿no? Pero también sigue siendo una ventana importante para la prevención de obesidad y otras enfermedades crónicas, ¿no? Y este desarrollo cognitivo. Y en la adolescencia, pues bueno, no es que la infancia no lo sea, pero la adolescencia es una etapa del crecimiento em, importantísima para la definición o la formación de ciertos hábitos o de la identidad de las personas, ¿no? Es una etapa en la que los adolescentes, las adolescentes, las personas muy jóvenes están todavía creando su identidad, ¿no? Y entonces estamos hablando de una etapa sumamente vulnerable a todo tipo de mensajes o promoción de productos que pueden dañar su salud, ¿no? Em, Esto a nivel regulatorio, híjole, es bien difícil porque se reconoce a nivel regulatorio la protección que merecen las infancias, pero pareciera que a las adolescencias se les deja un poco como, ay, ya están más grandes y entonces ya no requieren de este nivel de protección, cuando en realidad los adolescentes son sumamente vulnerables a los mensajes, a la presión de pares, ¿no? Es una etapa en la que, por ejemplo, muchos jóvenes comienzan a fumar o comienzan a tomar alcohol o comienzan a tener acercamiento con pues diferentes sustancias que son detrimentales para la salud, ¿no? Entonces, además de el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, sí es una etapa muy vulnerable, esto lo quiero dejar muy claro porque sí, en muchos marcos regulatorios la verdad es que se les deja de lado, ¿no? Entonces, bueno, si bien tenemos diferentes niveles de vulnerabilidad, obviamente un niño pequeño de 4 añitos, 5 añitos, pues quizá va a tener una vulnerabilidad muy distinta a un adolescente, ¿no? Quizá no va a poder reconocer cuando un mensaje es un comercial, quizá pueden ser más fácil que crean una mentira, ¿no? Pero eso no significa que los adolescentes ya estén blindados en contra de todo esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todas estas etapas son vulnerables y tienen diferentes grados de vulnerabilidad por el nivel de crecimiento en el que se encuentren, pero también obviamente están atravesados por todos los factores externos, es decir, todos los factores políticos, sociales, culturales, ambientales, comerciales, ¿no? O sea, está el marketing que se dirige a ellos. Entonces, incluso de raza, clase, ¿no? Entonces, todas estas elementos pues también se atraviesan y también se tienen que considerar como parte integral pues de lo que forma la salud de las infancias y jóvenes, ¿no? Ahora ya un poco entrando a pues este marco de derechos del que les quiero compartir un poco el día de hoy, que es relevante porque es lo que da al Estado su rol, es lo que da al Estado muchas de sus obligaciones. Em, pues bueno, quiero empezar como de lo general a lo particular. Entonces, a nivel de un marco internacional de derechos, ¿qué tenemos, no? En cuanto a las infancias, pues bueno, está la Convención de los Derechos del Niño. em, que establece, ¿no? Que los estados tienen la obligación de garantizar todas aquellas condiciones necesarias para la supervivencia, el desarrollo, el bienestar
de pues niños, niñas y adolescentes. Y esto obviamente incluye la salud y la alimentación adecuada, ¿no? Y de hecho, pues está explícito en dos de los artículos de esta convención, que son pues estos, ¿no? El derecho a la salud y el derecho a la alimentación, que son sus artículos 24, pero también se mencionan la alimentación en el 6 y en el 27. Eh, ¿Y qué nos dice? Bueno, más bien, ¿qué implicación tiene, no? Pues que los estados, y esto, si bien muchas de las convenciones internacionales no suelen ser legalmente vinculantes, y esto es importante decirlo, como en las convenciones de Naciones Unidas, muchas no suelen ser legalmente vinculantes, pero sí demuestran un compromiso de los estados a nivel internacional para rendir cuentas sobre qué es lo que está haciendo ese estado que se comprometió para garantizar esos derechos, ¿no? Que admitió, que aceptó proteger, ¿no? Entonces, digamos, es una obligación para que el Estado adopte medidas específicas, no solamente para el tratamiento de las enfermedades, sino también para su prevención, para la reducción de la mortalidad, para el combate a la malnutrición, el acceso al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco, o sea, cómo se materializa eso, ¿no? Que es lo, bueno. Eh, y otro de los elementos muy importantes que se establecen en la Convención de los Derechos del Niño o de la Niñez, es este principio, ¿no? Que bueno, ya lo veremos en el caso, pero es el interés superior de la niñez. Y este que nos dice que es una guía transversal a todas las políticas, los programas, todas las decisiones públicas, y esto incluye, pero no se limita a, pues, los sistemas alimentarios, a la nutrición y a la salud pública, ¿no? Este principio, el interés superior de la niñez, me parece una de las herramientas más útiles que nos da pues este marco internacional, esta convención de la cual México sí es firmante, ¿no? Y ya se ha comprometido a adoptar, em, porque en teoría es el Estado mexicano comprometiéndose a que todas las decisiones políticas que adopte el Estado deben tener un análisis de cómo pueden afectar directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes. Y si este análisis arroja que hay una afectación importante o una vulneración de sus derechos, entonces se tiene que replantear esa política, ese programa, esa decisión pública, ¿no? Obviamente, bueno, aquí creo que todos podemos pensar en muchísimas cosas que hemos visto en la vida cotidiana que están vulnerando a niños, niñas y adolescentes, y entonces decimos, ¿dónde quedó este interés superior de la niñez? ¿No? O sea, obviamente de la materialización, de la firma de un convenio a la materialización hay un largo camino, pero bueno, aquí es justamente donde yo creo que la academia y la sociedad civil somos actores fundamentales para dar ese monitoreo y para hacer esa voz de denuncia, ¿no? Em, pero bueno, ustedes, o sea, pueden pensar cómo se vería esto, ¿no? Imaginemos, no sé, la construcción de infraestructura pública, de una vialidad, ¿no? De una calle. ¿Cómo debería ser pensada para que no afecte a niñas, niños y adolescentes? Bueno, ¿cómo se vería una calle segura? Y entonces empezamos a pensar, claro, deberían haber banquetas más amplias, debería haber un límite de velocidad para los vehículos, debería haber semáforos en cada esquina que tengan un tiempo suficiente para que las familias con niños o con adultos mayores crucen. O sea, nos hace pensar en este principio, nos hace replantearnos o repensar cómo se vería nuestra realidad, no solo nuestras políticas alimentarias, ¿no? Sino una realidad mucho más amplia y bueno, creo que por eso es uno de mis favoritos y pues un reto, ¿no? Obviamente su monitoreo e implementación. Em, entonces, bueno, ¿qué es lo que deberían tomar en cuenta los estados para la materialización de este interés superior pues, de la niñez, ¿no? Y esto es lo que nos dice la propia convención y otros tratados que se han discutido. El primer punto es dar una prioridad explícita a las niñeces en la toma de estas decisiones, ¿no? Em, y por ejemplo, aquí en este punto, en una situación de conflicto de interés económico, comercial o político,
lo que dicta la convención es que el interés de las infancias debería prevalecer, ¿no? Entonces, si se está discutiendo un proyecto, em, qué sé yo, un proyecto vamos a pensar aterrizarlo en nutrición, ¿no? Un proyecto de promoción de la lactancia, pero quien está queriendo promover la lactancia es una industria que vende fórmulas artificiales y está queriendo poner su logo, ahí, si nos guiamos por el interés superior de la niñez y cómo se materializa, debería ser no, el interés que prevalezca es el de la infancia, no el interés económico de esta industria que está queriendo publicitarse. Por lo tanto, la decisión debe ser pues que no se incluya esta promoción, ¿no? Esta promoción de marca, ¿no? Eh, entonces es como un principio guía, ¿no? De cómo tomar estas decisiones que sí dice que deben ser basadas en evidencia científica, tomar en cuenta el desarrollo infantil, la salud y la nutrición, pero siempre el interés que prevalezca, pues es el de este grupo poblacional y no el de terceros, ¿no? Ni de intereses particulares. Y también exige a los estados que su diseño de políticas deba tener justamente este enfoque preventivo y de curso de vida. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos al principio, es cuando los impactos van a ser mayores, van a ser más duraderos, ¿no? Y entonces esto lo que nos dice es tu estado te estás comprometiendo a que tus políticas van a abordar no solamente cuando el niño o la niña ya necesite una intervención médica o una intervención nutrimental, vas a intentar abordar desde mucho antes, vas a escarbar en aquellos determinantes sociales, comerciales y ambientales que influyen en su salud, ¿no? Y entonces es una forma de obligar al Estado, de hacer que el Estado mire e incluya todos estos determinantes en sus propuestas de política pública, ¿no? Por ello, me parece que pues la firma de este tipo de convenios, pues sí nos da un marco de exigibilidad para los estados muy específico y, pues bueno, es algo que tenemos que utilizar más, ¿no? Em, También nos habla de entornos protectores y saludables, que bueno, aquí ya les hablaré más adelante específicamente de entornos alimentarios, ¿no? Pero es algo que se dice explícitamente, ¿no? Que tenemos que crear entornos protectores, no solamente pensar en políticas correctivas, obviamente deben de tener un marco de equidad y no discriminación, es decir, que la política esté pensada dentro de las infancias y adolescencias que atraviese por todos los grupos socioeconómicos, aquellos grupos que están enfrentando mayores barreras, que están enfrentando prácticas discriminatorias, pues la política debe incluirles, ¿no? Porque si no lo hiciera, la política estaría reforzando una práctica discriminatoria al dejarles fuera, ¿no? Em, Nos habla también, pues, de la participación y del acceso a la información, que esto me encanta porque, pues, lo que nos dice es que la participación de la ciudadanía en la vigilancia de cómo se están implementando estas acciones o de qué falta, ¿no? Por aplicar, pues debe ser un elemento que consideren los estados y no solamente de la ciudadanía pensando en los adultos, ¿no? Para no continuar como bajo esta lógica adultocentrista, sino que obliga a que pues se tenga que de alguna forma uno brindar información para estos grupos, es decir, traducir la información para que un niño o una niña pequeña la pueda entender y también hacer consultas, así como se hacen consultas ciudadanas para personas con credencial para votar, que se hagan estas consultas para niñeces y adolescencias, ¿no? Que creo, bueno, en México no creo, sí se hacen, pero creo que no con la quizá regularidad que podrían tener, ¿no? Entonces, esto es un punto a mejorar, ¿no? Las consultas de niños, niños y adolescentes. Em, y bueno, pues sobre el derecho a la alimentación, este es un derecho humano consagrado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU desde la década de los 60, ¿no? Obviamente desde entonces hasta ahora la concepción de este derecho pues ha evolucionado enormemente. Inicialmente se aprobó, fue concebida como un derecho a estar protegidos contra el hambre, ¿no? Contra las hambrunas. Em,
pero ha evolucionado muchísimo y ya también se habla no solamente de prevención del hambre, sino de una alimentación que realmente te ayude a llegar al desarrollo a tu nivel más alto posible de salud, ¿no? Y también ya se habla ahora de otras capas, como que esa alimentación debe ser justa para quien la produce, debe ser sostenible para el planeta. Entonces conforme se va avanzando en la aplicación de estos derechos, se va también avanzando en cómo complejizar pues otros elementos que deben ser sumamente o que deben ser escuchados, ¿no? Como esta parte de la sostenibilidad. Em, y bueno, aquí entra el rol de estos organismos internacionales como FAO, como UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud y sus organismos regionales que desarrollan estándares o recomendaciones muy puntuales para los estados sobre cómo hacer efectivos estos derechos, ¿no? Em, en este mismo tenor, pues bueno, ya se habla justamente de esto, ¿no? Que no estamos hablando de solamente no pasar hambre, sino de tener acceso de manera regular, de manera permanente, accesible a alimentos que sean nutritivos, seguros y culturalmente adecuados, ¿no? Em, y pues incluye esta disponibilidad que nos habla de lo físico y lo económico, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos acceso físico, es decir, que cerca de nosotros sí pueda haber alimentos, pero estos alimentos tienen un precio inflado a un nivel superior al poder adquisitivo de la población, entonces estaría violando ese derecho a la alimentación. Entonces, vemos cómo hay muchas complejidades, ¿no? O sea, puede haber físicamente el alimento, pero si es inaccesible económicamente, no se está garantizando, ¿no? Eh, es como adentrándonos en qué implica un incumplimiento de estos derechos es un tema muy interesante y hay tesis em, bastante complejas, ¿no? Y ejemplos reales todos pues de qué barreras se han encontrado para su materialización, ¿no? Pero bueno, la otra cosa importante que decir de este y de todos los derechos humanos eh, es que se consideran derechos fundamentales, es decir, que están vinculados con el ejercicio de otros derechos, ¿no? Em, que si no se cumple este derecho a la alimentación, no se pueden cumplir otros. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación también está consagrado como un derecho humano. Sin embargo, no podríamos pensar que un niño o una niña o un adolescente van a poder recibir educación, ¿no? Si no están alimentados, ¿no? Entonces no podemos desvincularlos, no podemos separarlos, ¿no? O el derecho al agua, no podríamos pensar en producir alimentos sin acceso al agua, ¿no? Para producir esos alimentos. Entonces, por eso todos estos derechos humanos son fundamentales para el desarrollo y el ejercicio de otros. Em, y bueno, el derecho a la salud, que no se limita, también es un derecho humano, que no se limita al acceso a servicios médicos, sino que nos incluye, de nuevo, mirar a todos estos determinantes, como el acceso a agua potable, como el acceso a la vivienda, a entornos saludables, ¿no? Este derecho, al igual que el de la alimentación, ha ido evolucionando desde que se votó o se definió por primera vez. Y pues bueno, reconoce que la salud depende tanto de la prevención como de la atención, no los desvincula y exige a los estados pues garantizarlo mediante políticas, leyes y financiamiento suficiente, ¿no? Todos estos marcos de derechos, recordemos que pues México ha sido firmante en convenios internacionales, ¿no? Entonces, ya aterrizando, pues bueno, México ha firmado todo esto en el ámbito internacional, ¿qué ha hecho a nivel país, ¿no? Como cuál ha sido su rol en esta garantía. Em, pues bueno, con mucha emoción, mucha felicidad, pero también muchas ganas de que esto siga avanzando, pues les comparto y quizá muchos de ustedes ya estén al tanto, pero en 2024 México por fin aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Antes de eso, la alimentación solamente estaba pues consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Digo solamente, no es menor. El artículo cuarto de la Constitución sí reconocía explícitamente el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva.
y decía el Estado debe garantizarlo, pero no había ninguna ley específica que dijera cómo el Estado debe garantizarlo. Esto sucedió hasta 2024 y bueno, pues el artículo cuarto de la Constitución Política pues ya tenía bastantes años, entonces creo que este era eh, un pendiente que por fin se logró, pero no, todavía tenemos que seguir avanzando porque si bien esta ley general ya fue aprobada, algo que les compartimos también aquí es que está pendiente la aprobación de su reglamento, ¿no? Esta es una ley pues bastante nueva. Y todavía estamos luchando para que comience pues a bajarse, ¿no? A aplicarse. Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo con la Ley General de Salud, que ya está bastante más avanzada, para que nos demos cuenta de que la de la alimentación todavía está bastante en pañales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Ley General de Salud de México eh, fue aprobada desde el 84. Desde su publicación en el 84 ha tenido muchas reformas. Lo que hace es decir, pues reglamentar, digamos, este derecho constitucional a la protección de la salud, y estableció esta ley las bases del Sistema Nacional de Salud. Ay, aquí puse salud, una disculpa. Este, el Sistema Nacional de Salud que conocemos, ¿no? Y entonces también tiene una serie de reglamentos, lineamientos generales y normas que son instrumentos secundarios a la ley que regulan un montón de cosas. O sea, yo creo que si comparamos a la Ley General de Salud con la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, la de salud es una ley mucho más avanzada. Son muchísimos reglamentos, o sea, solamente que se me ocurren en este momento así en la puntita de la lengua, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, ¿no? O sea, es un reglamento tan específico que habla de la publicidad que debe o no dirigirse a los consumidores, que regula que no se deban publicitar productos milagro, o sea, ya estamos como en una etapa más avanzada, ¿no? También hay muchos otros reglamentos que hablan, reglamentos de operación de los centros hospitalarios, es decir, está en un nivel de aplicación mucho más avanzada y las normas oficiales mexicanas, pues podemos pensar en un sinfín de normas oficiales mexicanas que están también directamente vinculados con la prestación de servicios de salud o con la regulación de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean comparativamente el avance que hemos tenido aquí y el poco avance que hemos tenido con la de alimentación, que apenas se aprobó el año pasado, que diga en 2024, y todavía no tiene reglamento, ¿no? Entonces, bueno, solamente como para tener un poco eh, pues sí, ese escenario, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es ya específicamente hablando el rol del Estado frente a la vulneración de derechos? Y esto lo dicen pues diferentes convenios, ¿no? Tratados internacionales. El primero es el de respetar, ¿no? O sea, el Estado debería ser el primero en abstenerse de emitir cualquier acción que vulnere los derechos de su población, de manera directa o indirecta, ¿no? Eh, Esto, bueno, se nos pueden también venir a la cabeza casos en los que el Estado no ha respetado derechos, ¿no? Y para ello existen organismos como cortes internacionales, ¿no? Cortes internacionales de derechos humanos ante las cuales se llevan casos de estos incumplimientos, ¿no? Y las cortes pueden instar al Estado mexicano a corregir, a tomar medidas correctivas. Pero bueno, el primero es el de respetar, ¿no? El segundo es proteger, es decir, el Estado tiene el rol explícito de evitar que terceros, y los terceros pueden ser empresas, instituciones privadas nacionales o internacionales o cualquier otro actor político, o sea, otros estados, por ejemplo, otros países, vulneren estos derechos, ¿no? Y esto implica, pues, que el Estado tiene la obligación de regular, de vigilar, de sancionar prácticas que afecten, pues, los derechos que se están protegiendo, en este caso salud y alimentación, ¿no? Pero entonces es eso, el Estado sí tiene una obligación de decir, yo tengo la obligación de tener un reglamento para evitar que se vendan productos que dañan la salud de las infancias. Yo tengo la obligación de emitir una norma oficial mexicana
que diga cómo se debe presentar la información. Yo tengo la obligación de emitir una norma oficial mexicana que dicte cómo se debe establecer la lactancia e impulsar la lactancia, ¿no? En lugares de trabajo, por ejemplo. Es una obligación, ¿no? Em, y eso nos tiene que quedar bien claro porque cuando los estados se niegan o no actualizan reglamentos, normas, las dejan pues como desde hace 10 años ya no actualizadas, pues se está incurriendo en una desprotección de esos derechos, ¿no? Al no regular adecuadamente. El tercero es garantizar, es decir, adoptar medidas positivas para hacer efectivos esos derechos. Es decir, no solamente regulo que no te llegue, que no te vendan, por ejemplo, comida ultraprocesada en las escuelas, que eso es una regulación del Estado, sino que también garantizo o adopto medidas positivas para garantizar que lo que sí te llegue sea alimento fresco, alimento natural, alimento saludable, ¿no? Entonces tiene esas dos funciones, ¿no? Limito los alimentos no saludables y proveo los que sí quiero que consumas, ¿no? Y también está el rol de prevenir, o bueno, este es como, digamos, ya lo hemos mencionado, pero la actuación del Estado debería ser siempre antes de que ocurra la vulneración del derecho, no únicamente una vez que ya se identificó una vulneración. Y aquí la inacción de los estados se pueden entender como una violación de derechos. Es decir, si un estado, por ejemplo, ya está identificando que una comunidad se está quedando sin acceso al agua, que esto es un caso real, sucede en Chiapas, ¿no? Hay comunidades en Chiapas que no tienen acceso al agua porque hay plantas embotelladoras de refresco que se están abasteciendo de agua, ¿no? Y el Estado no hace nada, dice, pues ellos tienen concesión de agua y no hay una acción firme del Estado para garantizar que la población sí reciba este recurso, ¿no? Que es vital. Esta inacción del Estado puede ser, o sea, puede ser entendida como una violación de derechos porque está observando pues una vulneración y no está haciendo nada para corregirla, ¿no? Y estos son el tipo de casos que se llevan a cortes internacionales. Em, Tiene el rol de investigar y sancionar, obviamente, cuando se identifique una violación de derechos. Y este es uno bien importante, tiene la obligación, cuando ya se investigó, ¿no? Que sí hubo un daño, el Estado debería o tiene la obligación de reparar el daño. Es decir, la reparación integral de las personas afectadas. Y esto puede ser mediante la restitución del bien que les fue, o del derecho, ¿no? Que les fue arrebatado, por ejemplo, el agua, ¿no? El acceso al agua, una compensación que puede ser una compensación económica, la rehabilitación, por ejemplo, en casos que la persona haya sufrido un daño a su salud y requiera servicios de rehabilitación, el Estado los tiene que dar como un acto de reparación y tiene que dar garantías de no repetición, es decir, el Estado se debe comprometer a que ese abuso o esa violación de su derecho no se va a repetir y tiene que dar un plan, una medida específica a la comunidad o a la persona, ¿no? De qué acciones va a tomar para que eso no se repita, ¿no? Aquí, bueno, yo leo esto y digo, uy, estamos, ¿no? Esta es la utopía, esto es el idilio, esto es lo que todos queremos, un Estado que respeta, que protege, que garantiza, que previene, que investiga, que sanciona y que repara el daño. Bueno, pues este es el deber ser, esta es la utopía. Obviamente estamos situados pues en una realidad de que no siempre nos garantiza todo esto y pues bueno, de aquí que nace como mucho pues esta importancia de compartir y de hacer eco sobre cuáles son estas responsabilidades, porque todos nosotros y nosotras como instituciones académicas o como sociedad civil o como investigadores independientes, tenemos pues este rol de poder ser vigilantes y de poder ser denunciantes, ¿no? Cuando hay un incumplimiento. Y esto pues es bien importante saberlo, ¿no? Y finalmente, cuando se observa una vulneración de derechos, el Estado no puede o no debe ser neutral. Lo que se comprometen los estados al firmar estos pactos internacionales de derechos humanos es que cuando
cuando existe una vulneración, el Estado debe actuar, corregir, proteger y garantizar que esta violación no se repita, ¿no? Si pudiera resumir en una diapositiva cuál es el rol del Estado, es esta. Los estados no pueden ser neutrales. Los estados tienen un rol protector y garante, ¿no? Entonces, bueno, ya tratando de bajarlo un poco pues a nuestros temas, ¿no? Y esta que acabamos de pasar ya fue la parte más legaloide. Esto creo que ya lo conocen un poco más. Disculpen que la lámina esté en inglés, pero lo quise retomar tal cual de este estudio que lanzó UNICEF el año pasado. Se llama Feeding Profit. Como habla sobre cómo los entornos alimentarios están fallando a las infancias porque lo que están alimentando pues es la ganancia para los privados, ¿no? Entonces, bueno, es solamente como un recordatorio de en dónde nos encontramos en cuanto a la protección de estos derechos y qué es lo que dice la evidencia que es lo más eficiente o que se tiene que abordar, ¿no? Quizá no o sea, lo que se tiene que abordar, además de las intervenciones. Uno a uno, las intervenciones médicas, las intervenciones hospitalarias, que esas pues ya sabemos que son parte de nuestro derecho a la salud, tendríamos que estar volteando a ver justamente estos elementos del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro entorno alimentario y nuestro entorno en general tiene mucho impacto, pero a pesar de que su impacto es tan grande y está tan medido por la evidencia, pareciera que pocas veces se le presta atención, al menos desde la narrativa oficialista o desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, pues se conjuga el entorno externo que nos habla pues de todos esos elementos económicos, políticos, sociales, culturales, pero también de estas fuerzas como el marketing y la falta de regulación, cuáles son los alimentos que tenemos disponibles, es decir, nuestro entorno, digamos, físicamente a que tenemos acceso, ¿no? De alimentos, los precios de estos productos y su disponibilidad. Y en el entorno personal, pues, qué tanto las familias pueden costear o qué tipo de productos las familias pueden costear, ¿no? Si son productos de calidad, de buena calidad nutrimental o de pobre calidad nutrimental. Y bueno, una serie de elementos también ahí que se enlistan, ¿no? Entonces me gusta mucho esta lámina porque ejemplifica, pues, ya bajándolo a nivel de las personas y de por qué las personas consumimos lo que consumimos, pues estamos expuestas a todos estos elementos que deben ser abordados por la política, ¿no? Em, Aquí, pues, la evidencia sobre determinantes sociales y comerciales de la salud en torno al deterioro de las dietas, pues es muy clara, ¿no? Nos habla de que esta amplia disponibilidad de productos ultraprocesados em, van a influir en su consumo, ¿no? Y no solamente eso, sino que están desplazando dietas tradicionales que están formadas por alimentos naturales o mínimamente procesados, que esto es algo que creo que no, o sea, a veces hablamos simplemente como el consumo de ultraprocesados y no visualizamos que ese consumo de ultraprocesados que está creciendo a costa de ir empujando, de ir desplazando otro tipo de consumos, ¿no? No siempre coexisten así como que, me comí unos rancheritos y una sopa de flor de calabaza. No, pues a veces si el niño o la niña se comió los rancheritos, ya no se come la sopa de flor de calabaza porque ya se llenó con los rancheritos, ¿no? Y entonces no son como consumos que coexistan, digamos, pacíficamente, sino que es un consumo que va desplazando al otro. Y aquí, pues, considerar que los productos ultraprocesados, pues, justo, ¿no? Tienen celebridades promoviéndolas, ves comerciales. O sea, yo tengo 34 años, nunca en mi vida he visto un comercial de la sopita de flor de calabaza, ¿no? Pero quién sabe cuántos comerciales de Doritos he visto en mi vida. Entonces, eso obviamente se va quedando en tu mente, vas reconociendo el producto, vas teniendo una mayor aceptación del producto. Si Shakira o tu celebridad favorita o tu futbolista favorito aparece tomando Coca-Cola, Rosalía aparece tomando Coca-Cola, pues eso es algo que al cerebro de niños, niñas y adolescentes impacta muchísimo, ¿no? Em, entonces, bueno, pues
o sea, cuando hablamos de la fuerza del marketing es todo esto, ¿no? O sea, es empujar ciertos patrones dietéticos, ¿no? Y que esta publicidad es incesante, es decir, si cuando la publicidad se ejercía por los medios tradicionales, cine, radio, televisión, espectaculares en calle, no lo podíamos controlar adecuadamente mediante la regulación, porque siempre ha estado ahí, pues imaginen ahora que está en los medios digitales también, ¿no? Que pues los medios digitales en México y bueno, prácticamente en todo el mundo, pero vamos a hablar específicamente de México, no están regulados, no están regulados. La publicidad de todo tipo de productos en redes sociales y que los usuarios principales de redes sociales son jóvenes, ¿no? Personas jóvenes, no tienen prácticamente ningún candado, ¿no? Nosotros desde el Poder del Consumidor hemos hecho monitoreos de espacios digitales para ver qué tipo de productos están ofertándose ahí y hemos encontrado incluso productos de tabaco, vaporizadores, ¿no? O sea, productos que pues las leyes antitabaco ya prohíben por completo en televisión, pero sí están en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, imagínense para refrescos y papitas, pues está todavía, es el salvaje oeste, ¿no? Em, y bueno, pues la oferta alimentaria en entornos escolares, información nutrimental a los consumidores, las disparidades en el acceso al agua, es decir, todo esto, pues va formando el entorno, ¿no? Y la interferencia indebida en las políticas alimentarias y de salud de varios actores, es decir, el conflicto de interés yo creo que también es algo que merma mucho la protección de nuestros derechos, ¿no? Porque cuando tú tienes a diferentes industrias en los espacios de toma de decisión, moldeando la política, pues es como dejar al zorro cuidando al gallinero, ¿no? La política termina protegiendo el interés privado y no el interés superior de la niñez o de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Em, y bueno, aquí pues como solamente puse esta lámina porque estoy muy emocionada de el lanzamiento de la serie de Lancet sobre productos ultraprocesados, pero me parece que a nivel de evidencia es una serie que recomiendo mucho a todos y todas leer, porque nos da una base, ¿no? Importantísima de... O sea, de poner el foco en estos productos, ¿no? Como mucho tiempo se habló o se ha hablado por separado de calorías o por separado de esta grasa, ¿no? Y aquí esta serie lo que hace es conjugar muchísima evidencia que nos habla de otro, sí, es completamente otra postura, ¿no? Es decir, qué tan procesado es el alimento, qué tan despojado ha sido de su composición original y qué tanto ha sido añadido de azúcares, de grasas, de sodio, de colorantes, de muchísimos ingredientes, todo eso ya hay un cuerpo muy sólido que nos habla del impacto que tiene en la salud, ¿no? Y me parece interesantísimo. Em, entonces, Cinco, eh, sí, ah, 5 minutos. sí, perfecto, perfecto, pues ya voy cerrando. El caso ejemplo que les traigo el día de hoy para que lo pensemos desde la óptica de todos estos derechos que les he estado hablando, es el etiquetado de alimentos y bebidas en México, ¿no? Y este es un caso real. En las mesas de trabajo de esta norma oficial mexicana se discutió la aplicación no solamente de los octágonos, ¿no? De los nutrimentos críticos, sino también de adoptar leyendas para aditivos, que si ven las leyendas, pues hablan de no recomendable en niños, evitar en niños. Bueno, pues estos elementos no eran aceptados por el sector de alimentos y bebidas. Hubo un gran rechazo para que se aplicaran, pero en las mesas de trabajo, justamente el argumento que utilizamos desde sociedad civil, desde academia y desde organismos internacionales fue el interés superior de la niñez. Dijimos que esta política debería considerar la salud de niños, niñas y adolescentes e hicimos un llamado a aplicar el principio precautorio, que este principio dice, a ver, si tu producto, tu sustancia podría tener una implicación en la salud de este grupo, que debería tener un interés superior en esta política, y tú no me sabes decir a ciencia cierta que es 100% seguro que no van a tener ningún efecto, aplica el principio precautorio y se advierte, ¿no? Y se logró, o sea, estas leyendas que vemos en los productos es un ejemplo de cómo
se aplicaron en una política gracias a que se utilizó el argumento del interés superior de la niñez. Entonces es algo como muy chiquito, ¿no? Porque tú dices, ay, bueno, unos sellitos, no, pero no saben qué batalla fue, ¿no? Y así como se pueden aplicar estas leyendas con este principio, pues se podrían estar aplicando muchos otras mejoras en muchas otras políticas, ¿no? El retiro de personajes en las cajitas fue otro de los elementos que se logró gracias a este interés superior de la niñez, ¿no? Por el impacto que tienen en que los niños lo piden. Pero ahora tenemos que extender, o sea, pensar más allá de solamente el empaque de los productos y pensar pues justamente en estos entornos digitales, ¿no? Em, y bueno, aquí ya para cerrar, y quisiera hacer pues una invitación porque aquí hay gente que está pues muy interesada en la protección de estos derechos. Entonces, comentarles, compartirles que en estos momentos esta norma oficial mexicana que regula el etiquetado de alimentos y bebidas se encuentra en consulta pública. Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano puede participar y pues les quiero invitar a que participen para que se mejoren, se fortalezcan ciertas áreas de este etiquetado. Y pues aquí les dejo el sitio web de nuestra página que estamos haciendo para facilitar la consulta. Espero que sea de su interés, que puedan enviar un comentario a las autoridades, que en este caso son la Secretaría de Economía y COFEPRIS. Y pues bueno, que estas mejoras en el etiquetado sean para seguir avanzando en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y pues bueno, mis conclusiones antes de darles las gracias es pues que los estados tienen estas obligaciones muy puntuales, muy concretas, tienen un rol de garantizar estos derechos humanos, de no ser pasivos ante sus violaciones, de no ser ellos mismos quienes incumplen y violan los derechos, que el interés superior de la niñez debería ser una guía en todas nuestras políticas y que nosotros y nosotras somos un actor importantísimo porque podemos vigilar, denunciar, monitorear y participar. Sería todo. Muchas gracias. Maestra Ana, muchísimas gracias. Cedo la palabra a la maestra Claudia Pedraza. Muchas gracias por pues esta exposición, maestra Ana, que sin duda nos pues coloca ante una preocupación que es común a quienes estamos aquí, que es precisamente el poder integrar estrategias que sean integrales, efectivas y que consideren pues todas estas aristas de las que nos has estado compartiendo, sobre todo considerando lo que tú decías, ¿no? Existen estas obligaciones del Estado y tendríamos como ciudadanía pues que no solamente conocerlas, sino también exigirlas, cuestionarlas, participar en su revisión y demás. Entonces, bueno, hay como varias preguntas y yo iniciaré realizándote algunas que tienen que ver con lo que nos expusiste. Por acá nos preguntaban, y voy a juntar acá dos preguntas. ¿Cómo se puede garantizar, hablando, por ejemplo, de comunidades rurales que estén representadas e incluso sean ellas mismas las que lleven su voz en la generación de perdón, estrategias, programas, etc.? Y la integro con una pregunta que también nos realizan por acá la doctora Dulce María Meneses, que es cómo se puede integrar la perspectiva de equidad, de interculturalidad, hablando también no solamente de estas comunidades rurales, comunidades indígenas, y otro tipo de comunidades que por sus prácticas culturales, pues eso, tienen estas dietas tradicionales, y también cómo integrar la perspectiva de género en estas políticas públicas de salud y nutrición, sobre todo estas que están dirigidas a infancias y adolescencias. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la participación e integración de las visiones de comunidades rurales e indígenas, o sea, se han descrito muchas recomendaciones desde organismos internacionales y en México también hay ya, o sea, incluso guías de participación, de cómo hacer consultas, ¿no? Lo primero es eh, reconocer que muchas comunidades indígenas ya tienen establecidas formas de autogobierno y esas formas de autogobierno merecen respeto, ¿no? De quien esté aplicando la consulta, ¿no? O sea, como no querer llegar a imponer un proyecto porque ya hay una organización comunitaria de base que muchas veces es muy sólida, ¿no? Y que ya funciona. Entonces,
muchas veces los estados cometen el error de querer llevar un proyecto en el nombre del progreso a cualquier zona del país y se encuentran que pues la comunidad está mucho mejor organizada de lo que está el gobierno, ¿no? Entonces, partir de esa base de primero llegar a entender cuál es la situación antes de querer llevar la solución, ¿no? Muchas veces la comunidad lo que está pidiendo o exigiendo al Estado es algo ya muy concreto, o sea, ya tienen identificada cuál es el problema, cuál es la solución. Voy a regresar al caso de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Ahí la comunidad lleva años, años exigiendo a la Conagua que no le renueven la concesión de agua a la planta embotelladora de Coca-Cola, que no le renueven la concesión, porque esa concesión la han tenido por más de 20 años y los está dejando sin acceso al agua. Y bueno, ya, o sea, la concesión vigente, ok, legalmente no se las pueden quitar, pero que cuando les toque renovación no se la renueven, ¿no? Esa es una exigencia muy puntual que ya está haciendo la comunidad en ese caso, por ejemplo, ¿no? Y entonces llega, por ejemplo, esta compañía Coca-Cola a proponer, no, les vamos a poner cosas para captación de agua de lluvia. No, o sea, lo que queremos no es que me pongas un tinaco en mi techo, ¿no? O sea, muchas casas no tienen la capacidad de sostener un tinaco en el techo. Lo que queremos es que no o sea, que no les renueven la concesión, ¿no? Entonces, partir, pues, de la escucha puntual de las exigencias de las comunidades, pues, esa sería la primerísima cosa, ¿no? Em, y bueno, hay lineamientos, hay guías de cómo hacer una consulta, ¿no? Igual para cualquier proyecto. Y bueno, en términos de, esto en términos de interculturalidad, ¿no? Pero también en género, yo creo que es un área en la que todavía pues nos falta muchísimo, ¿no? Yo creo que todavía no, todavía no estamos en un ámbito donde la aplicación de consultas con enfoque de género sea pues tan exitosa. Y creo que tenemos que aprender de cómo lo han avanzado ese derecho otros países, ¿no? Sí. Muchas gracias. Creo que nos das como, pues eso, como más preocupaciones para nuestra agenda, pero en la que tenemos que trabajar de nuestras comunidades, pensando precisamente no solo en las comunidades, sino en todas estas diferencias de género, de edad, la perspectiva de adultos que luego no contempla la agencia de los niños, en fin, tantas cosas. Vengo por acá también, nos hicieron en el chat varias preguntas relacionadas con el etiquetado, que bueno, igual las voy a empaquetar para que nos puedas, pues, como dar esta perspectiva. Porque el etiquetado, pues creo que es, como bien mencionabas, una de las estrategias y de las políticas que es muy directa y ha sido también muy, muy cuestionada. Nos preguntan por acá si, bueno, que si en el etiquetado podría considerarse informar sobre el impacto ambiental del producto, que también es un daño relacionado, como tú bien lo mencionaban y lo mencionaban en la conferencia anterior, con los procesos y las dinámicas de alimentación. Nos preguntan también por qué a sabiendas que el etiquetado dice exceso de calorías, no es posible que los productores reduzcan ese exceso. Y también nos hacen el cuestionamiento si desde tu punto de vista el reglamento fortalecerá las normas de etiquetado frontal y la regulación de alimentos procesados frente a posibles presiones de la industria que sabemos que pues siempre están presentes en este tipo de reglamentaciones. Ya. Bueno, la primera pregunta sobre incorporar estos otros elementos informativos en el etiquetado, pues es decir que hay ejemplos en otros países de más orientados, por ejemplo, a los ingredientes que se utilizaron, que los ingredientes, cuál es el origen, ¿no? Un poco de los ingredientes, ¿no? Si son semillas con organismos genéticamente modificados, o sea, eso algunos otros países lo alertan. Sí hemos investigado un poco qué otros elementos otros países han incorporado en sus etiquetas y pues varía mucho, ¿no? Varía mucho en cuanto a información ambiental. Lo que hemos encontrado de recomendaciones, más bien como poder regular, bueno, que eso sería una práctica deseable, estos
iconos como de greenwashing, ¿no? Como que a veces compras un producto y tiene hojitas verdes y dice como reciclable. Bueno, a mí me ha pasado porque yo llevo mis residuos a un centro de reciclaje aquí cerca de donde vivo y tienen el loguito de los triangulitos como de que es reciclable. Y ya que llego al centro de reciclaje me dicen, no, es que esto no lo recibimos porque el plástico está pintado, o sea, el plástico de color, muchos centros de acopio no lo reciben porque no se puede reciclar, o sea, bueno, sí se podría reciclar, pero no hay, se tendría que separar por color y entonces no hay capacidad como para esa separación por colores y, o sea, ese tipo de cosas, como que si tu plástico, si tu producto ni siquiera te lo van a poder reciclar, ¿por qué le pones todos los loguitos de que cuida el ambiente, ¿no? O sea, mejoras un plástico transparente, que ese sí me lo puedan aceptar en el centro de acopio, ¿no? Este, entonces, bueno, se podrían hacer como esas regulaciones, quizá no a través de esta norma oficial mexicana, ¿no? O sea, quizás el instrumento posiblemente sería otro, porque esa norma tiene un campo de aplicación muy específico que es, dice así, información comercial y sanitaria, ¿no? Quizá esto podría ser sujeto de otra norma, puedo investigar, pero sí hay, bueno, hay una variedad muy grande de cuáles son los elementos que informan o que prohíben en diferentes países y pues que nos pueden dar mucha materia para ver cómo mejorarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta consulta pública estamos proponiendo, basado en la regulación de la Unión Europea y del Reino Unido, que cuando se utilice un colorante sintético se advierta, ¿no? Como el uso de ese colorante sintético, ¿no? Porque ahorita solamente dice el nombre del colorante, pero la gente no puede identificar tan fácil si es natural o si es sintético. Y ese, solamente el declararlo, o sea, en la Unión Europea, en Reino Unido, no se prohibió. O sea, le dijeron a los productores, decláralo, y como que no les gustó tener esa declaración, y entonces comenzaron a reformular y empezaron a utilizar más colorantes naturales como la cúrcuma, como el tinte de betabel, ¿no? En vez de rojo 40 y todas esas cosas. Entonces sí se pueden hacer, bueno, y lo vinculo de una vez con esta parte de las reformulaciones, sí se pueden ir haciendo reformulaciones, ¿no? Obviamente, cómo va a ser la reformulación, pues va a variar enormemente de el producto que estés intentando reformular, ¿no? O sea, habrá algún producto que, pues no sé, ¿no? Un helado de crema de leche, pues seguramente siempre va a tener exceso de grasa, ¿no? A menos que le metas una grasa vegetal, pero pues mejor, o sea, como que la reformulación va a ser por producto, ¿no? Como creo que no podemos generalizar en cómo son las reformulaciones, sino que van a ser muy específicas de cada producto, pero sí se pueden ir pues mejorando, ¿no? O hay productos, por ejemplo, yo el otro día vi, bueno, tengo por aquí, pero no se los puedo enseñar porque están en otro cuarto, unos cacahuates que son así, cacahuates tostados y no tienen ningún sello porque solamente es el cacahuate tostado, ¿no? Y entonces ya puedes encontrar el cacahuate tostado que no tiene sal y no tiene sellos. Y el cacahuate con exceso de sodio porque ya le pusieron sal, y el cacahuate con exceso de sodio y azúcar porque lo garapiñaron. O sea, pero que digas, bueno, si quieres solamente el cacahuate, pues también aquí está, ¿no? O sea, se pueden hacer desde reformulaciones más complejas hasta deja el producto así como es y véndelo así como es, no le agregues nada, ¿no? Claro, y que bueno, tiene que ver precisamente con la posibilidad de que dialoguen diferentes sectores en soluciones, ¿no? En soluciones, en estrategias y demás. Y creo, bueno, ya para cerrar, antes de darle la lectura de la constancia a la doctora Tere Velasco, una última pregunta tendría que ver precisamente con eh, eso, pues qué medidas como consumidoras, consumidores, pues podemos impulsar para garantizar pues este derecho a la salud, este derecho a la alimentación y qué podemos movilizar como ciudadanía de forma efectiva. Ya nos comentabas ahorita el participar en la consulta, pero ¿qué otras estrategias ubicas que se puedan utilizar para ir, pues esto, en consecución de este derecho? Sí, gracias. Sí, la participación en estas consultas públicas, pues es muy importante. Obviamente estas consultas pues tienen una temporalidad muy específica y terminan y ya, ¿no? Pero que sepan que, por ejemplo, cuando se trata de algo tan específico como un producto, un etiquetado, pues acercarnos, o sea, se pueden emitir denuncias directas, ya sea con Profeco o con Cofepris
cuando es sobre un producto, pero cuando estemos hablando de la vulneración de un derecho, saber que podemos acercarnos a las comisiones de derechos humanos. O sea, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y así cada estado tiene su Comisión de Derechos Humanos estatal, ¿no? Y ahí se pueden acercar pues diferentes tipos de denuncias ciudadanas, no necesitas ser así un experto en la materia. En teoría, esas comisiones de derechos humanos deben estar capacitadas para recibir el problema o la denuncia de la ciudadanía. Obviamente, pues llegar ahí como en mente ya pensando cuál es el derecho que se nos está vulnerando, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos, creo, pues, de denuncia que podemos utilizar. Em, y también, o sea, creo que muchas cosas que se han logrado han sido fuera de también de estos órganos institucionales, o sea, muchas cosas que se logran son con acción directa de la ciudadanía, o sea, eh, no sé si han visto, por ejemplo, el caso aquí en Ciudad de México de un árbol de más de 100 años que quieren podar para una inmobiliaria. Eso han sido los vecinos, o sea, los vecinos que salieron así en la esquina de su casa a poner así vallas enfrente del árbol y decirle a la constructora, no vas a cortar este árbol, ¿no? Y ya han ganado atracción de los medios, o sea, podemos acercarnos sí a las instituciones, pero también podemos saber que podemos movilizarnos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, ¿no? Sí, o sea, creo que mucho del trabajo que podemos hacer es literalmente salir a la calle a veces y Muchas gracias por tu respuesta y bueno, yo le doy ahora la palabra a la maestra Tere Velasco para que pues te otorgue la constancia. Tere, no está encendido tu micrófono. Gracias, doctora Larrañaga, por su excelente exposición y doy lectura a la constancia. Dentro del Seminario Internacional sobre Obesidad y Salud Mental, otorgamos esta constancia a la doctora Ana Larrañaga Flota por su participación con el nombre del papel del Estado en el cuidado de las infancias y adolescencias en materia de la salud y nutrición en este proyecto Erasmus. Y muchísimas gracias, doctora. Ha sido de gran ayuda todo esto que nos ha expuesto. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto compartirlo.